Hola amigos. La OTAN, apoyándose en la muleta de un estado pequeño como Estonia, está retando a Rusia a una respuesta militar cerrando el Golfo de Finlandia. Estonia y Finlandia, con el consentimiento de la Unión Europea, pueden acordar complicar el trabajo de la flota báltica de la Federación Rusa. Todo lo que se puede deducir de decisiones de este tipo, es que los asuntos de la guerra en Ucrania tienen que estar muy mal para la OTAN. Si tiene que recurrir a los países bálticos y aumentan sus acciones destructivas, provocando que la Federación Rusa tome represalias, es porque tienen que ver muy mal las cosas. Es acojonante cómo quieren arrastrar al mundo a la perdición. ¿Es posible que se crean tan prepotentes para creer de verdad que van a destruir a Rusia y salir indemnes? No me lo puedo creer. De momento el general Valery Gerasimov ya lo está advirtiendo. Ha dicho que durante la operación especial en Ucrania, las tropas rusas se están enfrentando a casi todo Occidente, y que nunca ha habido tal nivel de lucha en la historia moderna de Rusia, dijo Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, en una entrevista con AIF. La Rusia moderna nunca ha conocido tal nivel e intensidad de hostilidades. Hoy, nuestro país y sus Fuerzas Armadas se oponen a casi todo el Occidente colectivo, dijo el general. Según él, para estabilizar la situación, proteger nuevos territorios y realizar operaciones ofensivas, el Estado Mayor realizó una movilización parcial. Tales eventos, señaló Gerasimov, no habían ocurrido desde la Gran Guerra Patriótica. Ahora el Estado Mayor tomará todas las medidas para lograr los objetivos del operativo especial fijado por el comandante en jefe supremo, así como para garantizar la seguridad militar del país, con base en las amenazas militares existentes. ¿Cómo se interpretarán estas palabras en la OTAN? Cualquiera sabe, pero en la OTAN siguen metiendo el dedo en el ojo de Rusia, esta vez provocando un casus belli en el Golfo de Finlandia. Lo último es que a principios de enero, Estonia anunció que trabajaba en un plan legal para confiscar los activos rusos, que habían sido congelados previamente en medio de las sanciones de la Unión Europea, y que además, la Unión Europea apoya el plan. Hace 2 semanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia exigió reducir 3 veces el número de empleados de la Embajada de Rusia en Tallinn, a 8 diplomáticos y 15 trabajadores adscritos. Luego anunció que iba a introducir un régimen costero de zona contigua en el Golfo de Finlandia, con el supuesto objetivo de una mejor aplicación de las sanciones contra Rusia, así como la captura de quienes las violen. El lunes, Tallinn anunció la transferencia de 113 millones de euros en ayuda militar estonia a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos todos los obuses FH-70 de 155 milímetros, así como obuses de 30 de 122 milímetros, proyectiles de artillería y antitanque Carl Gustaf M2, y lanzagranadas. Estas activas acciones antirrusas de Estonia desbordaron la paciencia del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que ordenó hoy al embajador estonio que abandone la Federación Rusa a partir del 7 de febrero. Acto seguido, Estonia anunció la expulsión del embajador ruso. Y después de eso, como muestra de solidaridad con Estonia, Letonia también decidió expulsar al embajador ruso del país, y que la zona contigua de Estonia garantizará la inspección de los barcos de la Federación Rusa. Esto requiere una explicación especial de lo que significa el régimen de la zona contigua costera en el Golfo de Finlandia, donde se encuentra en todos los puertos de la Federación Rusa en el mar Báltico. Y su creación, en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, garantizará el cumplimiento de la ley de Estonia a una distancia de hasta 24 millas náuticas, aproximadamente 44 kilómetros, desde la línea de base del mar territorial del país, es decir, 12 millas es el mar territorial más 12 millas es la zona contigua. Esta zona tendrá un impacto positivo en la seguridad nacional de Estonia, así como en su capacidad para proteger el medio ambiente y los sitios arqueológicos e históricos dentro de su mar territorial, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Urmas Reinsalu, en un comunicado de prensa. El Centro Noruego para el Derecho del Mar y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Tartu, Alexander Lott, explicó que la zona contigua podría ser establecida por legislación nacional,
donde el Estado ribereño tiene derecho tanto a controlar y sancionar las infracciones con su propia legislación. Según él, el derecho del Estado a ejercer facultades legales en la zona contigua se extiende a la legislación económica, a la aduanera y a la tributaria, así como a las relacionadas con el saneamiento y la inmigración. Alexander Lott estuvo de acuerdo en que una de las razones del deseo de crear dicha zona podría ser el objetivo de garantizar mejor la implementación de las sanciones contra Rusia, así como atrapar a quienes las violen. La introducción de tales medidas es absoluta y principalmente para lo que está destinado a la zona contigua. Quizás para barcos, que de una forma u otra violen las leyes aduaneras o fiscales del Estado ribereño. Y Estonia necesita negociar con Finlandia. Según el artículo 24 de la Convención sobre el Derecho del Mar, si las costas de dos estados están situadas una frente a la otra, o son contiguas, ninguno de los estados tiene derecho, salvo pacto en contrario, a extender su zona contigua más allá de la línea media, que se determina según las reglas establecidas. Las distancias entre las costas de Estonia y Finlandia en el Golfo de Finlandia es de 70 a 100 kilómetros, lo que no permite la introducción de zonas adyacentes sin acuerdo. Ahora Estonia y Finlandia han establecido los límites de sus aguas territoriales en el Golfo de Finlandia, de tal manera que garanticen la libre navegación de 3 millas náuticas a ambos lados de la línea media del Golfo. Con el único fin de imponer sanciones a la Federación Rusa, Estonia necesita negociar con Finlandia, que no está excluida, o extender esta zona hacia el oeste. Más allá, en el mar Báltico, es más libre, y donde nuevamente es estrecho, hay estados completamente hostiles a Rusia con los que realmente Estonia podrá negociar, especialmente si la Unión Europea lo apoya. Pero con una guerra militar contra la OTAN que ha comenzado, supone que Estonia está provocando a la Federación Rusa a un conflicto militar, ya que a buen seguro, Rusia lo considerará un casus belli. Porque a nadie se le escapa que cualquier país báltico no mueve un solo dedo si no se lo ordena a sus jefes de la OTAN, que además albergan en su suelo un contingente de la OTAN de tal magnitud que Rusia ya lo considera fuerza de invasión, y seguramente será el primer nuevo frente de esta guerra, junto con los de Polonia y Rumanía. Para coordinar las posiciones de Tallinn y Helsinki, Tallinn necesitará el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, estos dos países, uno de los cuales es miembro de la OTAN y los dos de la Unión Europea, algo que por cierto no tiene la menor importancia. Ya que estos dos acrónimos son un eufemismo del otro, pueden interferir en el trabajo del puerto más grande de Rusia y el mar Báltico, San Petersburgo, lo que lo hace todo un casus belli. Pero antes de una respuesta militar, seguramente Rusia responderá cerrando la ruta del Mar del Norte para las flotas de los países occidentales, revisará una serie de acuerdos con Noruega y Japón, así como con los Estados Unidos en el Mar de Bering. Este nuevo casus belli tendrá algo que ver con el suministro de tanques pesados para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aún no ha sido acordado con Alemania. Por lo tanto, es necesario crear una provocación para que este problema se resuelva rápidamente y Alemania entre por el aro. Seguramente esta es la lógica de Estonia y de quienes están detrás de ella. Yo creo que están llevando a Rusia al límite de su paciencia, y si la tensión no se rebaja y estalla la guerra nuclear en Europa, todos los instigadores de la rusofobia en Europa, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, los Países Bajos, la República Checa, Eslovaquia, Gran Bretaña, Dinamarca y Francia, serán los Paganini de toda esta movida, sin descartar por supuesto, Italia y España, por la magnitud de las bases militares de Estados Unidos en estos dos países. Y que además, este es el sueño húmedo de Estados Unidos, que habrá planificado todo pensando en esto creyendo que a él no le llegarán los misiles rusos, menudo dilema. Estados Unidos está muy nervioso y se cree que tiene todo controlado. Y ahí está el peligro, porque hoy por hoy ya no controla nada, ni su propio destino, y ayer se pusieron muy nerviosos en Washington con una noticia preocupante para Estados Unidos. Brasil y Argentina pusieron los cimientos de una moneda única para los dos países, y que Lula da Silva propone hacerla extensiva a todos los países BRICS, a la que Venezuela no tardó en acogerlo con entusiasmo. El líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llamó a los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica, y ya también Argentina, que ha sido aceptada a su membresía. Y al mercado común sudamericano, Mercosur, a crear una moneda que se convierta en un medio de pago unificador. Ni qué decir tiene, que esto sí que significaría la defunción del dólar. Según Da Silva, de ser posible eliminaría completamente el dólar del comercio a favor de las monedas nacionales, pero también vale pensar en un medio de pago único para BRICS y Mercosur. Con el tiempo, esto llegará de todos los modos, ya que muchos países tienen dificultades para comprar dólares, agregó Da Silva. Los representantes de BRICS Plus han planteado repetidamente ideas similares. Los analistas occidentales los ven como una amenaza para la hegemonía del dólar, al igual que la inminente adopción de monedas digitales por parte de los bancos centrales. Que sumado a que Arabia Saudita ya está negociando con monedas nacionales distintas al dólar, pues blanco y en botella. Todo esto lleva a que en estos momentos, el Ministerio de Finanzas de Rusia admitió la posibilidad de confiscación de los activos extranjeros en Rusia, algo que podría ocurrir si, como dije ayer, Putin nacionaliza toda la economía de Rusia. A pesar de la falta de acuerdo entre los países occidentales sobre el tema de la confiscación de activos rusos congelados, tal posibilidad aún existe, admitió el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa. Según el subjefe del Departamento de Control de Restricciones Externas, Dmitry Chiku, lo más probable es que la incautación masiva no comience de inmediato. Primero, los estados más radicales probarán el suelo sobre cómo funcionará este mecanismo, y solo entonces el resto se unirá a ellos. Y digo yo, ¿a quién le interesa esto? Porque como ya dije hace unos meses en un vídeo, si Occidente planea explorar la posibilidad de administrar los activos congelados del Banco Central de la Federación Rusa para obtener ganancias. Lo que no dicen es que si Rusia confisca los activos extranjeros de los países hostiles a Rusia, estamos hablando de $1 billón, algo que sobrepasará con mucho los 350.000 millones de dólares confiscados a Rusia, ya que los territorios del Donbass son los más importantes económicamente de Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.